Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de Derecho Procesal Civil 2 para cuarto año A, de Derecho Procesal Civil 3 para quinto año B y quinto año C. Hoy nos corresponde estudiar los interdictos prohibitivos. Pero antes quisiera hacerles a los alumnos de quinto año C algunos comentarios sobre su examen. Ya el examen está corregido. En cualquier momento la profesora Gilda me llama para darle las notas. Los resultados pues son los propios comunes a todo examen. Esto es, hay alumnos aprobados y hay alumnos que están reprobados. Respecto a las preguntas, quisiera hacerles algunos comentarios que me parecen pertinentes y que a su vez son pertinentes para los alumnos de quinto año B, porque la materia es la misma y el profesor es el mismo. La primera pregunta tenía que ver con las causas de inmotivación según la jurisprudencia. Prácticamente les estaba diciendo dónde estaba la respuesta. Está bien, el 99% respondió la pregunta dentro de lo que sería la respuesta. Pero de ese 99%, un número muy significativo enunció las razones de manera muy restringida, porque no se da lo que yo buscaba con la respuesta de ustedes. Es verdad, esos enunciados nos hablan de un asunto, pero a que si yo les pregunto a ustedes qué es motivación acogida, ninguno sabe. Si yo les pregunto a ustedes qué es motivación aparente o simulada, ninguno sabe. Si yo les pregunto a ustedes qué es motivación ilógica o sin sentido, ninguno sabe. O qué es pretensión de principio, ninguno sabe. Entonces me responden, no, hay motivación porque hay petición de principio. Pero ¿qué es pretensión de principio? Que era lo que yo quería que ustedes conocieran y aprendieran, para que a su vez aprendan a discutir como abogados sobre un punto de vista técnico. No me lo dijeron. Y en algunos casos pretendieron desarrollar el punto como lo hace la sentencia de manera muy sintética, pero tergiversaron lo que dice la sentencia. Es decir, ustedes pretendieron interpretar al sentenciador y distorsionaron lo que dice la sentencia. Y con todo respeto, nosotros como abogados no podemos hacer eso. No estamos autorizados para hacer eso. Que discrepemos del sentenciador es otra cosa. Pero si estamos transcribiendo al sentenciador, nosotros no podemos distorsionar, reinterpretar lo que el sentenciador está diciendo. El día que Dios mediante ustedes estén en la cima del Poder Judicial porque forman parte del Tribunal Supremo de Justicia, ese día su opinión tendrá carácter nacional y será acogida por los tribunales y tendrá el mismo efecto de ahorita. Los alumnos de aquella época no podrán reinterpretar lo que ustedes como magistrados de la sala hayan decidido. Es decir, la idea no es que, sí, petición de principio, por motivación acogida, simulada o ilógica. No, ¿y qué es eso? Entonces, es decir, eso les costó nota. No se les olvide que yo prácticamente les dije dónde estaba la respuesta. Y les di prácticamente 24 horas para responder el examen. En algunos casos se ve que el examen lo respondieron con los pies. Pero es que aquello fue como de las 11 de la noche para las 11:30. Y la media hora restante era para mandar el examen frente a cualquier eventualidad. Hay que tener un poquito más de
de interés por las cosas. Ustedes son estudiantes de quinto año, son abogados. En la segunda pregunta, bueno, siguen aplicando aquella sentencia del último de julio del 2020, la 72. Está bien. Muchos alumnos controvierten al profesor. Incluso discrepan de los criterios del profesor. Muy bien. Pero fíjense lo que pasó con estas respuestas. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Cuando el juez guardó silencio respecto al alegato de nulidad de la letra de cambio, el juez incurrió en incongruencia. En incongruencia, no en inmotivación. En incongruencia. La generalidad de ustedes me dice, caramba, el juez violentó el artículo 243.5 del Código de Procedimiento Civil. Está bien. Algunos van más allá y me dicen, eso está muy bien, incongruencia negativa, omisiva o citrapetita. Bueno, es decir, a esos conceptos alude la jurisprudencia. Y adicionan, hay una violación del artículo 243.5 del Código de Procedimiento Civil. Pero resulta que ustedes son alumnos de quinto año. Y nosotros cuando estudiamos el recurso de casación, dijimos que cuando el juez infracciona el 243.5, igualmente está infraccionando, y eso hay que mencionarlo antes, el 12 del Código de Procedimiento Civil. Y eso lo vio más o menos el 90% de las respuestas. Se equivocaron. Y esa equivocación les cuesta una inadmisión del recurso de casación en la sala. Ustedes tienen que denunciar por eso. Las normas que violentó el juez. Otro asunto que no me gustó. Eso sí no me gustó. Y eso sí les cuesta nota. Más o menos un 40% de las pruebas me dice que es esa la sentencia, la 72, la que se pronuncia sobre la incongruencia. Y eso es falso. Eso es falso. Eso es absolutamente falso. La jurisprudencia se ha pronunciado sobre la incongruencia, ha definido la incongruencia en todas sus acepciones desde antes de 1916. Nosotros no podemos negar más de 100 años de jurisprudencia. Y la sentencia de 72 no hace ningún estudio sobre la incongruencia. Leanlo con detenimiento y se darán cuenta que no hay ningún estudio sobre la incongruencia en la sentencia. Lo que dice es la sentencia que cuando se da el supuesto de incongruencia, es decir, podemos tener a casación parcial. Pero no nos dice o no nos explica, no entra a analizar el problema de incongruencia. El año pasado, los alumnos de la A y de la B manejaron varias sentencias sobre incongruencia. Y eso les revela que el problema de incongruencia no es nada nuevo. Como les digo, tiene más de 100 años en nuestra doctrina y en nuestra legislación. Pero ustedes no pueden circunscribir la definición de incongruencia a una sentencia que no la define, ¿no? Es decir, y que no habla por primera vez de la incongruencia en el año correspondiente al año 2020. Eso no es verdad. Eso tienen ustedes que, y eso revela que ustedes, es decir, están pasando por alto muchas cosas, entre otras que esa sentencia la están leyendo ustedes de manera muy apresurada, demasiado apresurada. Un número bastante alto me dice, bueno, entonces hay que proponer recurso de casación, ¿no? Porque se violentó el artículo 313. Esa afirmación no va para el baile. Yo se lo dije a ustedes, no va para el baile. ¿Por qué no va para el baile? Porque hay que indicar cuál de las dos formas, o en cuál de las dos formas usted va a sustentar el recurso. Ajá, 313.1. Pues sí, 313.1, pero usted no me define el recurso.
¿Es forma o es fondo? Porque si es 313.1, es forma, o por defecto de actividad, como muchos lo indicaron. Y si es 313.2, es fondo, o por error indicando. Ah, no, sí, es por una violación del artículo 313 porque el juez infraccionó el artículo 243.5 que dice tal cosa. ¿De dónde viene el defecto? En ese problema incurrieron los alumnos de la D cuando analizaron el problema de lealtad y probidad procesal. Les tienen que saber determinar en qué parte de la norma se encuentra establecido de manera abstracta el supuesto de hecho en el que habría incurrido el juez al dictar la sentencia. El otro particular creo que se trataba sobre, cómo era el procedimiento en casación. Es decir, en el primer caso, pues, es decir, si yo les hubiese preguntado a ustedes qué es motivación acogida, bueno, pues, sí, motivación acogida, pero y en el segundo caso, pues, no, que el juez resuelve en casación de instancia, el juez de la casación, el magistrado de la sala. ¿Qué es eso? Entonces, no, que entonces resulta que la sala civil desaplicó el artículo 318 y estableció la casación de instancia porque eliminó el reenvío. Uy, mucho cuidado. Mucho cuidado. No leyeron la sentencia. Un alumno me dijo de cuál de las dos sentencias era la aplicable. Acuérdense que ustedes estudiaron hace 2 años o hace 1 año de Derecho Constitucional. Y si ustedes leyeron la sentencia de la Sala Civil, lo que es un obiter dictum. Esto es un comentario, pero que no es vinculante. Un estudio que hace la Sala, pero que no es vinculante. Porque la Sala no puede modificar per se el procedimiento y menos puede ella per se desaplicar por inconstitucionalidad el artículo 318. Si eso fuera así, la modificación que hace la Sala a través de un obiter dictum del Código de Procedimiento Civil del año 2019 estuviera en vigencia. Por eso le dije a ese alumno, léase la sentencia de la Sala Civil. Porque si ese alumno se hubiese leído la sentencia de la Sala Civil, se hubiese topado en el dispositivo del fallo que la Sala Civil remite la sentencia a la Sala Constitucional, que es la que tiene la competencia asignada para modificar o reinterpretar, es decir, la ley, para declarar esa desaplicación o esa nulidad de la ley. Tan es así que la Sala Constitucional es la que le da una nueva redacción al artículo 318, no la Sala Civil. Entonces ustedes están equivocados, profundamente equivocados, cuando me dicen que la Sala Civil, claro, estableció el criterio, dio la iniciativa, ¿no? Estableció los parámetros, pero esa iniciativa, esos criterios que no son vinculantes según la doctrina, no entraban en vigencia per se a partir del momento de la publicación de la sentencia, porque quedaban sujetos a la ratificación por parte de la Sala Constitucional, y es después que la Sala Constitucional se pronuncia positivamente es que entran en vigencia, no antes. ¿Se percatan? Pero es que además me le cambiaron la fecha a la sentencia. La sentencia de la Sala Civil es de julio del 2017 y usted me pone la sentencia de la Sala Civil como de diciembre del 2018. Esa es la sentencia de la Sala Constitucional. ¿Qué revela eso? Que ustedes no leyeron la sentencia, ni la una ni la otra. Ninguna de las dos sentencias las leyeron. Se precipitaron, están trabajando de manera muy ligera, no le están dando interés al asunto. No se les olvide que de aquí a 1 año ustedes ya no son alumnos. ¿Cómo le van a decir, por ejemplo, al doctor Ochoa, que es juez superior primero, que es una autoridad en materia procesal, que fue la Sala Civil la que desaplicó y le otorgó una nueva redacción al artículo 318? Es decir, ¿cómo?
o a la doctora Fanny Ramírez, que es una persona tan acuciosa, tan responsable, tan competente en esta materia. Es decir, les va a preguntar, bueno, ¿por qué no se busca un abogado que lo asista? Porque por aquí no les va a pasar que ustedes son abogados. Pura y simplemente porque no están leyendo las sentencias. Y eso está pasando. Pónganle interés a la cosa. Ajá, y cuando yo les pregunto a ustedes cómo es el procedimiento en la sala civil, pues se van a eso, no, casación de distancia, o me dicen 3 o 4 cositas, o se dedican a agotar, porque van más allá de 30 líneas, en las razones teleológicas, las razones ideológicas, las razones políticas por las cuales la sala pretende desaplicar el 318, por la cual la sala constitucional lo desaplica. En fin, ahí se le fue todo el tiempo. ¿Y el procedimiento? Incluso, propuesta de apelación. ¿Qué apelación? Se les olvidó, en algunos casos, que los 10 días comienzan a correr después de la impugnación. Y que los 10 días no son para realizar el acto oral, son para que la sala, por las razones que allí se indican, decida si se realiza de oficio o no el acto oral, independientemente de que las partes lo puedan pedir. Al 40% se le olvidó eso, que las partes tienen derecho a pedir la audiencia oral. Se les olvidó indicar cuáles son los efectos de la inexistencia de las partes del procedimiento. Se les olvidó indicar qué pasaba o qué pasó con los actos de réplica y contrarréplica establecidos en el artículo 318. No, el papel del secretario es muy importante, sí, porque el papel del secretario copia. ¿Y cuándo se va a dictar sentencia? No, y otros me dijeron, eso es un error imperdonable. Después que desarrollan todo el procedimiento me dicen, bueno, entonces la sala, como el juez de instancia, el juez de la recurrida, no se pronunció sobre la nulidad de la letra de cambio, entonces la sala ordena el reenvío. Por Dios, me están diciendo que el reenvío quedó modificado. Me están diciendo que hay casación de instancia. Me están diciendo que la sala entra a conocer al fondo. Pero entonces me dicen, sí, al detectarse el error, la omisión del juez, la incongruencia negativa, se repone la causa para que el juez de la recurrida se pronuncie sobre el alegato de la nulidad. Eso es errado. Totalmente errado. Yo no sé qué pensar, es decir, ustedes no están leyendo la jurisprudencia. No la están leyendo. Están trabajando de manera muy improvisada. Lamentablemente este sistema a mí no me gusta. Yo no puedo estar en contacto con ustedes personalmente por razones obvias, ustedes tampoco conmigo. Ustedes no están preguntando. Una sola pregunta, la del señor ese, que les comento. Y yo creo que él no leyó la sentencia. Porque si hubiese leído la sentencia de la sala civil, se hubiese topado que la sala civil está mandando el asunto a la sala constitucional. Y como les decía, si ustedes controvierten las cosas, a ustedes no les llamó la atención otra cosa que yo quería saber. Les digo que se alegó la nulidad de la letra de cambio y el juez no se pronunció. Está bien, incongruencia negativa. Pero a ustedes no se les ocurrió pensar, nadie lo discutió, que la letra de cambio era el instrumento fundamental de la acción. Claro, la sentencia de 72 dice que si hay incongruencia, la casación es parcial. Pero eso no es en términos absolutos. Porque si tenemos una letra de cambio, tenemos un cobro de bolívares. Tenemos una intimación o tenemos una vía ejecutiva. Y si la letra de cambio es nula, ¿qué pasaría? ¿Casación parcial? ¿No habría casación total? Pero tanto que a veces ustedes discuten, tanto que hablan y a ninguno se les ocurrió. Claro, algunos dijeron casación total.
Pero no me dijeron por qué. Eso sí, todo el planteamiento político del trial de la casación me lo dieron. Todo. Es decir, bueno. Pero eso es la viruta. Porque no me dieron el procedimiento. Y fíjense que es tan cierto que, es decir, que ustedes no están manejando el asunto, que no están manipulando las sentencias, que cuando yo les pregunto en qué consiste el trial de casación, algunos sí me desarrollan el procedimiento, pero ¿por qué no lo desarrollaron en la pregunta anterior? Esto es, es decir, ustedes de un escalón para otro se ahogan. Y que no lo manejó en la segunda pregunta, tampoco lo manejó en la tercera pregunta. Porque prácticamente la respuesta del numeral 3 de la segunda pregunta era la respuesta de la tercera pregunta. Y la última pregunta. Bueno, pues ahí prácticamente el examen lo salvaron con la tercera pregunta. Es decir, en algunos casos pudieron haber sido más precisos, ¿no? Pero sí, es decir, realmente no hay así, porque en el primer caso yo tengo que evaluarles y realmente pues ustedes me están hablando de motivación acogida, está bien, yo no les estoy preguntando qué es motivación acogida, pero tampoco les di los 5 puntos. En el segundo y en el tercer caso sí discrepo con muchos alumnos, les estoy diciendo dónde están los puntos fundamentales para que... Y en el último caso pues generalmente los alumnos tienen entre 3 y 4 puntos. Algunos que fueron precisos tienen los 5 puntos. Entonces yo sí quiero que ustedes me lean más la sentencia. Y les voy a decir una cosa. No les voy a volver a mandar las sentencias por internet, ni a la B ni a la C. Las van a buscar. Porque eso de mandarles las sentencias por internet y eso de subrayarles los puntos, eso no me gustó. Porque es decir, ustedes son abogados, estamos en la universidad, ustedes tienen que investigar y yo se lo doy todo resuelto. Y pese a que le doy todo resuelto, ustedes no están saliendo. No. Yo creo que ni siquiera estudiaron para el examen. Esperaron que llegara el examen y en un sistema de relaciones públicas. Incluso hay por ahí algunas cosas que yo no sé si serán verdad, con todo respeto se la digo. Pero se está hablando de que algunos alumnos ya están pagando entre 30 y 40 dólares por el examen. Que les resuelve el examen entre 30 y 40 dólares. Si yo pago 40 dólares para sacar 20, pero estoy pagando 40 dólares para sacar por ahí 12 o 11. Es una estupidez. Pónganse a estudiar. El papel que dice aquí abogado lo van a hacer valer ustedes. Ese es para ustedes, no para mí. Entonces sí, el doctor fulano de tal, abogado, y cuando le preguntan qué es casación acogida, perdón, motivación acogida, se rasca la cabeza y dice, bueno, que es un problema de una sentencia por allá del año 2020, es decir, un problema con aquello de la inmotivación, en fin. No, párenle. Y no me le estén echando el problema la razón de las limitaciones que tenemos a la política. No, es otra cosa. Es decir, los problemas de la política los resolvimos cuando yo les mandé el examen el día anterior. Y les di hasta las 11:59 o hasta las 8 de la mañana del día siguiente. ¿Se acuerdan? Algo así. Yo les di prácticamente 24 horas para que respondiera el examen. Ahí les reconocí el problema. Porque el problema es electricidad, internet, transporte. Teníamos 24 horas. Y ese examen ustedes lo están corrigiendo en su casa. En su casa. No lo están corrigiendo en un lapso de 2 horas de clase en la universidad. Entonces tenían que haber hecho un mejor examen. Bueno, vamos a comenzar con la clase sobre los conflictos preventivos.